Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a la macro review del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Bueno, antes que nada, decir que estas películas, tanto la primera como la segunda como la tercera, ya tienen una review propia. En el canal, además de las 3 del Hobbit, también tienen una. Luego hice una retro review, dado que se reestrenaron en cines y las fui a ver hace ya más de 2 años. Y por tanto hay una retro review y además tenéis críticas de las versiones animadas, tanto del Hobbit como del Señor de los Anillos, como del Retorno del Rey, que son las 3 que existen. Por lo tanto, esto ya está más que comentado en el canal. Hay alguna otra cuestión adicional de esta historia, de esta saga, además de la serie, por ejemplo, de Amazon Prime, etc. Sin embargo, yo he tomado la decisión de realizar macro reviews hacia películas que me resultan relevantes, que me apetece volver a tratar o que simplemente disfruto, tanto viendo como hablando de ellas. Y como no puedo hacer otra cosa que hablar del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, al igual que verla ocasionalmente, y el resto de películas, pues voy a hacer las macro reviews para esta saga, para esta trilogía. Van a ser las 3 próximas macro reviews para los meses de julio, agosto y septiembre, en este año de macro reviews. Por lo tanto, voy a tratar la película en detalle y voy a intentar compararlo con el libro, así como comentar detalles de la producción y opiniones personales después de verla en muchas ocasiones y de contextualizarla, etc. Así que esta va a ser la macro review del Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Y lo segundo, antes de hablar directamente de la película, es de decir que el formato ha cambiado poco a poco. No sé si ya lo he dicho, pero aprovecho para decirlo ahora. Va a haber menos vídeos en el estudio y al final del año se van a terminar los vídeos en el estudio. Me parece que van a ser los 10 primeros días del año siguiente, el 2024, pero bueno, va a haber un punto en el cual en los próximos 6 meses se acaben estos vídeos. Así que ahora vamos a hacer las macro reviews de este formato, de esta manera, como traigo muchas veces las críticas de actualidad, etcétera, porque resulta más cómodo y más adecuado, y poco a poco este será el formato que se imponga. Por lo menos, no sé si se impondrá, pero el otro se irá descontinuando, aunque todavía quedan muchos meses con él. Pero bueno, las macro reviews van a venir aquí ahora de esta forma. En fin, dicho esto, vamos a hablar directamente de The Fellowship of the Ring, que es la primera película del Señor de los Anillos, estrenada en 2001 y dirigida por Peter Jackson. He de decir primero, antes que nada, que La Comunidad del Anillo es una de las mejores películas de la historia del cine. No solo en los géneros a los que pertenece, que en este caso es aventuras, acción, fantasía especialmente, sino que es simplemente una obra maestra absoluta del cine. Y ya sabéis que esto es así y es indiscutible. Pero decir esto me parece simplista. Vamos a analizar un poco cuestiones muy específicas. Antes que nada, decir que es interesante como El Señor de los Anillos es una novela. Es una novela, no son 3. Sin embargo, estuvo en su tiempo, publicada en los años 50, mediados de los años 50 ya. El Hobbit, por ejemplo, es de los años 30. Estuvo dividida en 3 libros, en 3 partes más que en 3 libros, que sí, que eran 3 libros físicamente, pero era un libro partido en 3 volúmenes. Esa es la palabra seguramente más adecuada, que, llegó a las librerías, etcétera, aunque era el mismo libro, pero tenía que estar dividida en 3 volúmenes. ¿Por qué? Pues porque el mismo libro junto entero iba a resultar un poco pesado. Y precisamente 50 años después sucedió exactamente lo mismo en las versiones cinematográficas. Hay quien considera que El Señor de los Anillos es una gran película partida en 3, como esta The Human Condition de Japón del año 59-61, me parece, que es una película de 9 horas de la Segunda Guerra Mundial, una obra maestra también del cine, pero que está partida en 3 películas. Yo aquí desconozco exactamente cuál es mi posición, porque es cierto que El Señor de los Anillos todo seguido funciona como una película. Se grabó todo seguido durante un año, por lo tanto sí se podría considerar, yo las he visto y creo que la mayoría de los fans las 3 seguidas en un día, en alguna ocasión, creo que solo lo he hecho una vez, pero lo recuerdo perfectamente que lo he hecho una vez porque fueron las extendidas y fue como, no sé, una salvajada, pero creo que también hay que considerarlas como 3 películas distintas, porque pues tienen sus idiosincrasias propias, con sus créditos propios y, en fin, son 3 películas diferentes, ¿no? Aunque sí es cierto que al final sean una gran trilogía que funciona, pues lo dicho, como una super película. Este proyecto de New Line Cinema, de la Warner, dirigido por Peter Jackson, con raíces y rodajes en Nueva Zelanda,
Es interesante esto, pero estas películas son neozelandesas, a nadie se le puede olvidar, y desde luego que son vitales para la historia del cine, por relevancia histórica, adaptando una obra mítica de la literatura anglosajona, de la temática fantástica, sin duda alguna, un referente en lo que a superproducciones se refiere, oscarizadas a lo bestia. Hay que recordar que esta trilogía se llevó 17 Oscars. 17 Oscars. Yo no suelo sacar esto a relucir porque realmente, pues qué más da quien gane o pierda un Oscar, si al final es injusto, entre comillas, ¿no? Pues solo se lo puede llevar uno, pero anda que no hay cosas que merecen Oscars que no los han podido ganar precisamente por eso, ¿no? Por lo tanto, no es tan relevante para mí. Pero el dato es abrumador. Estas películas empezaron a desarrollarse a mediados de los 90, si no me equivoco fue en el 97 cuando se empezaron a esbozar algunos guiones, pero hay una cosa interesante que es que normalmente necesitas escribir un guión completo para desarrollar la película. Tú tienes el guión hecho y a partir de ahí, con ese guión, si es viable, se empieza a contratar, se empieza a hacer un storyboard, diseños conceptuales de personajes y de cuestiones, empiezas a pensar en, ¿no?, diferentes situaciones y vas desarrollando la preproducción. Y ya cuando empiezas a rodar, pues es la producción. Y cuando terminas de rodar es la postproducción, no es muy difícil. Bien, pero aquí esto no fue así, no era necesario, porque tenían unos libros y unas ideas ya, obviamente preconcebidas de las cuestiones más básicas, ¿no? Pues un dibujito aquí de los hobbits, otro dibujito aquí de los elfos, tal, que realmente no hacía falta escribir el guión completo para empezar el rodaje y para empezar la producción. Por lo tanto, obviamente sí, lo terminaron antes de empezar el rodaje, pero ya cuando empezaban a escribir el guión y tenían algunas partes y demás, ya estaban desarrollando diseños para los personajes, ya tenían bocetos de cómo quería que se viera Peter Jackson algunas cosas, es decir, que era una producción tan seria y tan apasionada en la adaptación que ya empezaron desde el principio a pensar a gran escala y adelantar trabajo, entre comillas, y esto es algo que a mí me gusta bastante, sobre todo cuando tienes un proyecto tan grande como hacer una trilogía salvaje de películas brutales, ¿no? Me parece, en fin, pues una pasada, ¿no? Empezar ya con, pues eso, saber que vas a llegar lejos. Otra de las cuestiones más importantes de esta trilogía es que mezclan de una manera, en concreto la primera película ya lo empieza a demostrar, de una manera brutal lo que vienen a ser efectos prácticos y digitales. Habíamos tenido unos años antes películas como Terminator 2, Jurassic Park, el Star Wars Episodio 1, La amenaza fantasma y The Matrix se habían estrenado en el 99, cuando esto se estaba grabando. Es decir, que ya habíamos tenido esos golpes maestros en lo que a blockbusters digitales se refieren, con escenas absolutamente impresionantes e inolvidables, pero que ya no solo son escenas, estamos hablando de unos recursos que se han quedado ahí eternamente, que han transformado la historia del cine. Entonces eso ya se había hecho previamente, pero la manera en la que se mezclan efectos prácticos con digitales en esta película y sobre todo, insisto, maquetas, grandes batallas, duplicando jinetes a lo bestia, orcos que son personas, y se ve todo tan realista, pues que es una pasada realmente, por mucho que sí, que Matrix se hubiera estrenado 2 años antes, pero yo creo que esto es inmersión en un mundo. Lo mismo que pasó a nivel digital, insisto, en el episodio 1 también. Por mucho que el episodio 1 de Star Wars no sea precisamente el ejemplo de una obra maestra en cuanto a, en fin, calidad de muchas cosas, ¿no? Bueno, yo no tengo cariño, pero, en fin. Lo que pasa que sí, lógicamente, pues está muy bien en algunos aspectos visuales. En otros no tanto, pero en muchos de ellos sí. Pero es que aquí no puedes poner un pero. Igual hay alguna escena que dices, no ha envejecido del todo bien, es cierto, pero son cosas tan pequeñas que luego además a lo largo de la trilogía aquello se va convirtiendo en una auténtica oda, ¿no?, a los efectos en todos los sentidos, insisto, tanto prácticos como visuales. Ahora vamos a ir comentando un poco el argumento, la película, opiniones personales de ¡ay, qué pasó con Tom Bombadil!, ¿no? Pues sí, vais a escuchar también cómo defiendo un poco eso, aunque os sorprenda. Pero también es verdad que antes de empezar a grabar se contrataron a los actores, ¿no?, y hay un par de
cosas que sí que llaman la atención. La primera es la edad de Frodo y la segunda es la contratación de Viggo Mortensen. Yo creo que son cosas ya de sobra comentadas, pero que en una macro review aquí en el canal las tenemos que analizar en detalle. Frodo es un personaje de mediana edad. Ronda los 50 años. Es un señor, por eso le llaman señor Frodo. Porque es un señor. Y es el sobrino, no sobrino directo, por cierto, pero bueno, sobrino segundo, sobrino nieto, ya no recuerdo, de Bilbo, que es un tipo que tiene recursos, por lo tanto también le llaman señor por eso. Y aquí más o menos nos lo ponen, igual no en el mismo estrato social, pero sí en la misma edad que Sam, que Merry, que Pippin. Curiosamente, Pippin, interpretado por Billy Boyd, es un actor bastante mayor en comparación con los demás. Ya tenía sus 30 y tantos años, si no me equivoco, o estaba justo en los 30 cuando empezaron a grabar, mientras que Elijah Wood pues debía ser un adolescente todavía. Cuando Pippin es un chico es un adolescente y Frodo es un señor, ¿no? Entonces son cosas que sí que llaman la atención cuando pues te das cuenta, ¿no? Es evidente. Pero esto creo que, aunque tal vez la edad de Frodo no sea adecuada, igual sí le tenían que haber puesto un poquito más mayor, lo rejuvenecen, pues seguramente para poner un personaje que se identifique más con la audiencia juvenil. En ese momento se estrenaba Harry Potter, por ejemplo. Creo que tienen ahí un mecanismo para relacionarlo seguramente con un público más joven. Y si pones a un señor de 50 años, lo más normal es que no sientan exactamente lo mismo por Frodo, que es un jovenzuelo, ¿no? Que es inocente, etcétera. Que también los Frodo en los libros, pero a fin de cuentas pues tiene un poco más tablas, ¿no? Vamos a decir. En cualquier caso, a mí me parece interesante cómo le rejuvenecen y cómo le hacen una persona, yo creo, más un hobbit más joven y más inocente. Aquí también juegan con el tiempo en el prólogo, ya vamos ahora a comentar poco a poco. Antes de nada, decir que Viggo Mortensen, como ya sabéis, fue contratado 4 días después de empezar el rodaje, después del despido de Stuart Townsend. Y yo esto lo siento mucho por Stuart Townsend, no le conozco, no le he visto actuar, e imagino que perder un papel en El Señor de los Anillos que te va a hacer famoso para la eternidad es algo especialmente duro, pero es que Viggo Mortensen es el Aragorn perfecto. ¡Qué gran acierto! Stuart Townsend era seguramente demasiado joven, era un actor sin experiencia, demasiado por lo menos experiencia previa, era un actor seguramente, bueno, pues que no terminaba de encajar con un hombre que tiene que ser el guía, ¿no? Digamos, el machote del grupo. Y al final Stuart Townsend es un chico que en ese momento era veinteañero. Por lo tanto, lo que no entiendo es por qué contrataron primero a este buen hombre, que seguramente es un buen actor y seguramente hubiera encajado perfectamente en otros personajes, pero que en el caso de Aragorn, Viggo Mortensen era el adecuado. Dicho todo esto, hablando ya de la película, empieza, como ya sabéis, en un prólogo maravilloso, está muy condensado y se toman ciertas libertades, ya se ha comentado mucho, la trilogía del Señor de los Anillos se toma muchas libertades en la adaptación de los libros, no es precisamente fiel en muchas cosas, lo es en las más importantes seguramente, pero aquí iremos comentando algunas diferencias que son relevantes. Y también no los voy a comentar diciendo qué mal o qué buena idea, sino intentando un poco entender por qué lo hicieron a nivel cinematográfico, porque ya sabéis que la adaptación suele ser bastante difícil, que no es lo mismo leer un libro que ver una película. Y especialmente teniendo en cuenta un estilo habitual de Tolkien, que es el world building, es decir, él creó un mundo absolutamente gigantesco, que te cuenta una historia, un libro así, que tiene 3 volúmenes, pero que al final su mundo es gigante. Tiene cientos de generaciones por arriba, por abajo, un montón de cosas que no te cuenta, hasta lenguajes propios. Entonces es tan rico que a veces te pone cositas que realmente en una trilogía, en una película de 3 horas, no van a ningún sitio. Mientras que en su universo sí que tienen otro motivo. Entonces seguramente por eso también recortaron algunos personajes que ahora comentaremos. Como decía, el prólogo, que me parece una pasada, o sea, vamos, no voy a decir de mis favoritas cosas de la trilogía, porque al final todo me encanta de esta trilogía, son mis películas favoritas, junto con otras muchas películas que me encantan, pero están en ese grupo de películas favoritas. Y si tuviera que quedarme con una, seguramente sería La Comunidad del Anillo, que estamos comentando hoy. Seguramente no sea la mejor, no lo sé, tal vez sí lo es, pero La Comunidad del Anillo es
es soñar, te ponen en situación, te metes dentro, conoces a los personajes, se van ellos conociendo y reconociendo, y sus relaciones y su aventura, todos juntos. Al final es la comunidad del anillo. Luego ya el resto de la trilogía ya sabemos que están separados, entonces son impresionantes esas películas, pero ya tienen otro estilo. Entonces yo creo que la magia de empezar en la comarca y con todas esas es impresionante. Pero bueno, el prólogo, que condensa muchas cosas y toma libertades creativas, aquí ya sabéis que hay spoilers, faltaría más, es una macro review, como cortarle la mano entera a Sauron y que explote, ¿no? Estas cosas que al final son recursos audiovisuales y cinematográficos, en este caso, que se vea, que la audiencia entienda que esto explota, porque si se va no sé qué, queda un poquito suave la interpretación. Bueno, no pasa nada, se podía haber hecho así, pero el ojo de Sauron, por ejemplo, es uno de estos ejemplos, ¿no? En los libros se menciona continuamente, pues eso, el ojo de Sauron, que hay como un ojo que todo lo ve, ¿no? El gran hermano de la Tierra Media, pero en ningún momento se especifica que haya un ojo que todo lo ve. Es decir, que seguramente el ojo de Sauron es una interpretación cinematográfica de vamos a poner en una torre un ojo gigante que parezca endemoniado, que sea terrorífico y que lo vea todo y que sea el villano de la saga. Porque si tú no pones eso ahí, eso de que hay algo que te está observando, por mucho que hagas muchos trucos de cámara y de cuestiones narrativas, te va a costar mucho. En cambio, si ves eso chillando ahí en el aire, pues lo más probable es que te funcione bastante mejor, ¿verdad? Así que esa es un poco de estas cosas que son justificables. Bueno, la comarca es el lugar perfecto para vivir, es el lugar perfecto para soñar, y es una de las cosas más maravillosas de esta trilogía. Como así lo es la banda sonora. James Horner, uno de los grandes, rechazó componer la banda sonora y se fue a buscar a Howard Shore. Y Howard Shore, que es un tío que tiene unas bandas sonoras impresionantes, pero que no es James Horner en cuanto a carrera, ni Hans Zimmer, ni John Williams o Ennio Morricone, obviamente, es un grandísimo compositor, pero lo es especialmente por esto. Si tú haces una lista de las mejores bandas sonoras de la historia de la humanidad, es muy difícil que El Señor de los Anillos no esté en el número 1. Es discutible, es debatible, no es un hecho comprobado, estadísticamente, matemático, probado, que no es el caso. Pero es muy difícil que esté fuera del podio. Eso es prácticamente absurdo. Y es bastante complicado que no esté en el número 1. Es la banda sonora maravillosa. ¿Y por qué lo menciono justo cuando estoy hablando de la comarca al principio de... Bueno, la comarca que se puede visitar, que lo rodaron allí en unas praderas en Nueva Zelanda, construyendo Hobbiton. Cuando digo la comarca, esto también es un error habitual, es una mención muy rápida esto. La comarca en realidad no es lo que estamos viendo ahí, porque cuando van a ver a Tom Bombadil también es la comarca, y cuando van a Bree también es la comarca. Es decir, eso también es la comarca, ¿no? Es decir, digamos que Hobbiton es lo que estamos viendo. Y eso es lo que realmente... Lo que pasa es que la banda sonora se llama The Shire. Aquí digamos que vale un poco de lo mismo. Cuando habla de Shire, siempre dicen eso, ¿no? Vamos a volver a la comarca. Pero en realidad lo que piensan con volver a la comarca es su pueblito, que es Hobbiton. Que no Town, no Hobbitown, Hobbiton. Bueno, pues Hobbiton, como he dicho, es el sitio perfecto para vivir, con esa banda sonora magnífica, que es uno de los grandes aciertos de esta trilogía, una banda sonora que tiene un leitmotiv, un tema para cada uno de los aspectos, de los personajes, de los lugares, de los motivos. Todo ello tiene un leitmotiv y tiene, como digo, un tema, un desarrollo también musical. Es una barbaridad, y cómo esos temas se entrelazan, y es una auténtica pasada. Y uno de los temas más reconocidos, obviamente, es el de los hobbits, que es auténticamente maravilloso. Y en estas primeras escenas, la película hace un gran trabajo estableciendo a los personajes principales. Sí es cierto que al principio Bilbo tiene mucha importancia, pero desde el principio ya vemos que Frodo y Gandalf son vitales. Gandalf sospecha, Frodo no tiene idea de lo que está pasando, pero le vemos ya con un protagonismo evidente. Sam, bueno, pues por ahí está. Y luego los primos, Merry y Pippin,
que son desde luego auténticamente auténticos, sobre todo en la fiesta de cumpleaños. Todo esto está adaptado de una manera bastante fiel, se omiten algunos detalles, pero vamos, por lo general es algo bastante adecuado y que creo que está muy bien, ¿no? El tomarse su tiempo, porque la película, ya sabéis, sobre todo la versión extendida que dura 4 horas, es una película que se toma su tiempo, es decir, que no, lo habitual, en 20 minutos ya estás en la trama, no. Esto dura 12 horas. Estás en la primera, en la segunda. Si las 2 primeras horas son de introducción, son de introducción. Y estás hora y media, 2 horas viendo una introducción, que obviamente va desarrollándose y cada vez pasan más y más y más y más cosas, y el ritmo es fantástico y es una obra maestra, pero que no es la típica película que en 20 minutos ya estás en mitad de la trama. Aquí a los 20 minutos no tengo el contador de la película, pero igual estás en el cumpleaños como mucho. Seguramente ni eso. Entonces, bueno, pues que se lo toman con mucha calma. Pero es que primero está el prólogo, como digo, luego está la llegada de Gandalf, está luego todo el cumpleaños, tienen que partir. Y aún así lo agilizan mucho. Y aquí está una de estas cuestiones que he dicho de compresión temporal. Ya sabréis, los que habéis leído la novela o habéis investigado un poco, que el tiempo que pasa entre que empieza la película como tal, ese momento en el que Gandalf llega por primera vez después de muchos años a Hobbiton a visitar a Bilbo, y Frodo parte con el anillo, cuando llega allí y hacen la celebración de cumpleaños, y luego se va a investigar a no sé dónde y está muchísimo tiempo, y vuelve y le dice que lo guarde en lugar seguro y todas estas cosas, ¿no? Esto dura 19 años en la novela. Por eso también Frodo es mucho más mayor en el libro. 19 años. Y aquí podían haber puesto otro prólogo, es decir, todo lo del cumpleaños y tal, y que luego pusiera 19 años después, y que ahí llegara otra vez Gandalf y le diga, oye, vete de aquí que te vienen a buscar y que vas a acabar fatal, como no salgas corriendo. Esto, sin embargo, no sucede. No sucede en la película. Lo hacen todo de una manera muchísimo más... Bueno, es que hacen esto, básicamente. Eso es lo que hacen. Convierten 19 años en un tiempo que se puede contar con los dedos de la mano. No sé si es un día, si son 12 o si es un mes, no lo sé lo que pasa, pero pasa un tiempo breve y ya parte Frodo con el anillo y con Sam. Que, por cierto, a veces Valentín tenía que hacer el chiste, pido disculpas. Sean Astin, otro gran acierto. Yo creo que aquí el reparto es tan perfecto en todos los personajes que me cuesta mucho imaginar a un actor sustituyéndolos, pese a que algunos, como digo, no tengan la edad apropiada o no sean exactamente... Da igual, porque están súper bien caracterizados, porque tienen el papel tremendamente, bueno, pues asimilado. Es una pasada, la verdad, cómo está de bien. Bueno, en este sentido, yo creo que cuando parten ya hemos tenido tiempo para familiarizarnos con los personajes, no voy a decir principales, porque pues es que Legolas no aparece hasta las 2 horas, y pues, es una pasada lo que tardan en partir de Rivendell, pero bueno, es un trecho interesante, ¿no? Y aquí, en la llegada, cuando luego aparecen Pippin y Merry, que por cierto, esta es otra gran diferencia, y aquí no estoy del todo de acuerdo, pero sí es cierto que, bueno, lo hacen para seguramente convertirles en personajes, pues más de que, bueno, nos hemos metido aquí por un error, ¿no? Porque al final no pertenecemos a esta auténtica batalla, que es que aquí en la peli Merry y Pippin se unen después de este famoso hurto que le hacen al granjero, bueno, por accidente se chocan con Frodo y con Bilbo, y con Sam, perdón, y bueno, pues de ahí parten y ya no se separan de ellos. Pero casi que por accidente, en ningún momento toman la decisión de uniros, nos unimos, no. En cambio en el libro ellos toman la decisión de unirse. Por lo tanto creo que aquí se les resta un poco de heroísmo, pero seguramente también con el efecto de, oye, que se unan por accidente, que sin saber cómo se han metido en este lío y que ya con el paso de la trilogía se van a dar cuenta del valor y todas estas cosas tan bonitas. Entonces, bueno, no me termina de convencer que no se respete el texto, que es lo que quiero que se haga siempre en todas las adaptaciones, pero entiendo que también quisieron darle un poco ese toque. Una de las cosas que pasa en la marcha inicial por la comarca todavía, que dura bastante, es salir de una comunidad autónoma de España, vamos a decir, a otra. O sea, no es salir de una localidad pequeña como es Hobbiton. Entonces, cuando están partiendo y caminan, se encuentran con Tom Bombadil. Y esto en la película no existe. Y en la versión extendida tampoco existe.
Como tampoco existe Glorfindel y si Arwen salvándoles de los jinetes. Vale. Esto es algo bastante sencillo de explicar. Y es que estos personajes no regresan. Tom Bombadil es un tipo que les encuentra en el camino, les da posada, les canta 400 canciones, porque el tipo es un trovador, y ya sé quién es Tom Bombadil, ya sé lo que significa Tom Bombadil. Bueno, nadie lo sabe realmente de forma específica, pero soy consciente de que Tom Bombadil es el ser más poderoso de la historia casi de la Tierra Media, y sé que se pone el anillo y no le afecta, y sé que es inmortal, y sé que está allí, en ese sitio, desde el origen de los tiempos, y sé que es una especie de dios, y les presenta a su esposa, y están hablando de qué, y se van de allí. El problema de Tom Bombadil, que está ahí un poco como para despistarnos, y el propio Tolkien lo dijo, ¿no? Como Tom Bombadil está ahí como para crear una especie de... ¿Pero esto qué ha sido? ¿Quién es este tipo, no? Imaginad que estáis caminando con un objeto mágico súper peligroso, y de repente, pues os recoge un señor que camina por las aguas. Esto no ocurre con Tom Bombadil, pero si quisiera seguramente podría hacerlo. Pues igual decís, ¿este señor quién es? ¿Quién es este tipo? Bueno, pues Tom Bombadil efectivamente es probablemente un Valar, probablemente un Maiar, y es uno de los tipos más poderosos que existen, y como digo, está ahí desde antes de la creación de muchas de las cosas de la Tierra Media, del Arda. Por lo tanto, es algo que a nivel mitológico y de saga, de universo mejor dicho, significa muchísimo, pero en la historia del Señor de los Anillos y Frodo Baggins y Samwise Gamgee y Aragorn y Gandalf no tiene ninguna importancia. Y lo que hace es que el lector en un capítulo entero esté leyendo poemas y viendo como un señor pues les entretiene con una señora que es su esposa que parece allí también como una especie de cosa mágica, ¿no? Bueno, pues obviamente esto en una serie de televisión tú lo puedes incluir. En una serie de televisión lo puedes incluir. Porque te puede durar 20 minutos del camino. Y ya. Pero en una película, si luego encima en el resto de películas no tiene ninguna importancia, yo defiendo que lo quiten. Y esto lo digo de corazón. Defiendo que Tom Bombadil no esté ni siquiera en las versiones extendidas. Si le hubiese incluido, aunque sea en la versión extendida, si al final de la tercera parte, cuando están regresando, le volvemos a incluir y le damos algún comentario místico, ¿no? Algún tipo de algo que al espectador le haga pensar, porque si no, queda demasiado colgado. Entonces yo defiendo un poco la omisión de Tom Bombadil. De igual manera que defiendo la de Glorfindel por el mismo motivo. Glorfindel no hace nada en el resto de la película, no sé si sale al final del libro, quiero decir, no sé si al final nuevo, pero no me suena. Si es así, pues bueno, podrían haberle dado igual alguna... Yo defiendo que sí, tienes a un personaje que no aporta mucho, pero es importante porque tiene una escena, solo una, pero es importante, mete su escena y amplía un poco el personaje para justificar que esté en esa escena. Pero si ven que ya dura la historia 12 horas, pues quítalo y sustitúyelo en este caso por Arwen. El caso de Arwen, Liv Tyler, es un personaje que en los libros aparece un poquito, entre poco y nada. Un personaje súper secundario. Pero claro, El Señor de los Anillos es una historia tremendamente... En fin, escrita por un señor de otra época, que es un señor, y que pues es lo que es, son todo hombres, y es un mundo de hombres. Entonces, me parece que además de, obviamente, la inclusión de Galadriel y de Éowyn, que es un personaje magnífico, ambos son personajes magníficos, creo que era muy importante que Arwen tuviera un poquito más de protagonismo. Sí es verdad que darle el tercer crédito es bastante bochornoso, ¿vale? Eso es pasarse, pero sí que creo que, bueno, pues ahí justifican que esté en esta trilogía y que tenga un poquito también más de desarrollo con Aragorn, que es otra de las cosas que más me gustan. Otra diferencia es el tema de la espada. Aragorn tiene su espada, Andúril, desde el primer momento, y no tiene desarrollo como personaje. Él, en el primer momento de la novela, él dice, yo soy el heredero al trono y voy a ser el nuevo rey de Gondor, y esta es mi espada de mis antepasados. Y en la película,
está un poco fastidiado porque dice, oye, mis antepasados la liaron y yo no sé si estoy preparado para esto. Y se tiene que ganar el pan, se tiene que ganar el respeto, no de los demás, sino de sí mismo también. Tiene que creérselo, tiene que sentirse preparado para ascender al trono. Es una situación también de superación, su historia de amor que se va desarrollando, cómo al final consigue la espada para la última batalla. O sea, a mí me parece que Aragorn es un personaje tremendamente potenciado en las adaptaciones cinematográficas. Porque en los libros, él es el gran héroe, primera escena. Última escena, es el gran héroe. O sea, no tiene más. Sí es verdad que es un personaje importante, pero creo que la gracia está en el desarrollo que tiene a lo largo del metraje. Por lo tanto, eso también se lo doy a Peter Jackson y su equipo. A Frank Walsh, que es la co-guionista, su esposa, etcétera, etcétera. Philippa Boyens, también, todo el equipo que trabajó en los guiones y en estas cuestiones, hizo cosas discutibles, pero también hizo cosas magníficas. Los jinetes son una pasada. Yo siempre he creído que son los mejores villanos que se puede tener en esta primera entrega, porque son la personificación física de que algo te está persiguiendo, cuando todavía no tienes un ejército gigantesco, ni tienes cierta traición de Saruman, etc. Por lo tanto, yo creo que son una magnífica adición a la novela y también a la película. Y todo esto está muy bien hasta que por fin llegan a Rivendell. Y en Rivendell yo creo que también se potencia muchísimo lo que he dicho al principio de la mezcla de efectos prácticos y digitales. Con efectos prácticos no incluyo tanto diseño de vestuario o maquillaje o cosas por el estilo, pero también es verdad que eso es una auténtica barbaridad. Es una barbaridad. Pero es que aquí ya no solo tenemos a Gandalf con esa famosa escena cuando entra en la casa y se choca arriba y tal. Aquí tenemos a un montón de elfos, con un montón de enanos y con un montón de hobbits. Y todos tienen alturas distintas. En una ciudad que es una maqueta. Y de repente estás en un set real. Y luego tienes un montón de tomas con efectos digitales. O sea, es una mezcla. Es una mezcla impresionante. Porque tú como espectador estás viéndolo y te lo crees. Estás viendo el lugar, estás viendo a los personajes con sus alturas reales. Son personas que son así, ¿no? Y no, todos son trucos. Y trucos y más trucos y más trucos. Y es una pasada. Es una pasada. Y en Rivendell yo creo que ya nos damos cuenta de que esto va en serio. De que esto es una pasada. Además de que empieza de realmente la aventura. Porque estas 2 primeras horas, como digo, son... pues es una adaptación. Digo 2 porque creo que en la versión extendida son 2, pero igual en la versión de cine son un poquito menos. Versiones extendidas las cuales aprovecho para recomendar, obviamente. Son mucho más fieles y además tienen detalles muy muy interesantes que creo que funcionan. Es lógico que no quisieran hacer una película de 4 horas y pico y luego otra y luego otra. Yo creo que con 3 y pico ya estaban en el límite en cuanto a que resulte atractiva para la audiencia general, pero creo que es fantástico que tengan versiones extendidas que puedan compenetrar la historia y que al final es casi como ver una serie de 12 horas, insisto, que es una maravilla. Todos los temas, tanto el de Gondor en las siguientes películas como el de Rohan, como todos ellos, son los más memorables, uno tras otro, tras otro, tras otro. El tema del mal, vale. Pero, como he dicho antes, el de los hobbits es, yo creo, top. Y el otro top, obviamente, es el de la compañía, el de la Comunidad del Anillo, que es el de Ring Goes South, cuando parten y realmente es esa escena, cuando ya les ves. Una de las cosas que más pena me dan es que en la película no de tiempo y tampoco en los libros a desarrollarlos realmente. Sí, tienen relaciones, sí es suficiente, pero en realidad de partir de Rivendell a llegar a la montaña, meterse por Moria y pasar por el bosque este, ya sabéis, donde están los elfos, y luego ya llegar al río, está perfecto, ¿eh? A mí me encanta, pero que si hubiera habido un par de cositas más, seguramente nos habría servido para relacionar un poco más a los personajes. Aquí tenemos relaciones básicas, ¿no? Es decir, ya vemos como Legolas y Gimli empiezan su amistad, vamos a decir. Vemos como Pippin y Merry también encajan bastante con Boromir. Boromir con Frodo, con esa relación tan peculiar que tienen. Boromir, otro personajazo. Qué gran acierto Sean Bean para este papel que realmente lo borda. Y es para mí, personalmente, de los personajes más esenciales y favoritos de la saga. Porque Boromir, que es un poco el antihéroe, ¿verdad? Es un auténtico héroe y es un auténtico humano. Es decir,
cae en la tentación y duda y se equivoca y se arrepiente. Boromir tiene un tipo de padre que es un auténtico monstruo. ¿Cómo no va a ser un tío un poquito complicado? Es muy puñetero Boromir. Dan ganas de decirle, oye, tú eres un tonto, pero es que es un héroe a fin de cuentas. Entonces, es un personaje muy complejo y al final es un humano imperfecto. Y por eso me parece tan importante, porque tenemos a Gandalf y tenemos a Legolas, ¿qué puedo decir de Legolas? Es como, en fin, Legolas, ¿no? Y tenemos a Gimli y tenemos a los hobbits, que son más inocentes. Y al final Boromir es, sí, un poquito negativo, dan ganas de meterle así un tortazo de vez en cuando, pero creo que es súper importante tener, digamos, en fin, pues a este personaje tan realista en el grupo, aunque sea de dinámica complicada con respecto a los demás. He mencionado de pasada antes a Saruman y Christopher Lee. Christopher Lee, amigos, o sea, tenemos a un tipo que es literalmente el actor más bestial en cuanto a la cantidad de personajes y su propia vida. Él mismo conoció a Tolkien y mató nazis. O sea, este señor era una leyenda. No en el cine, sino era un tío que, bueno, en fin, impresionante. Y al final se le recuerda especialmente por Saruman. Por Saruman. Qué buen villano. Y qué gran traidor. Y aquí hay otro pequeño cambio, que Saruman es casi siempre, si no me equivoco en las películas, fiel a Sauron. Cuando en realidad en la novela al final acaba haciendo como su propia... Oye, mira, que yo soy también un capullo y yo mismo tengo mis intereses, ¿no? Aquí él sí que se mantiene firme a Sauron. No quiero dejarme a nadie, apenas he mencionado a Ian McKellen como Gandalf. Es que es Gandalf. Es que Gandalf es realmente uno de los personajes, junto con Aragorn y con toda la compañía realmente. Gimli, por supuesto, también. Y muchos otros. Elrond es un personaje que no es de los super protagonistas, pero es uno de los grandes personajes de la historia del cine. Hacemos un top de grandes personajes de la historia del cine y los 20 personajes que protagonizan esta saga tienen un hueco, igual no en el top 100, pero ampliamos un poco y hay que meterlos. O sea, son auténticas leyendas. Por lo tanto, las escenas con Saruman y Gandalf son una pasada. Sí es verdad que me hubiera gustado verlo de Saruman multicolor. Es un poco extraño, pero hubiera tenido gracia. Y bueno, Moria. También hay otra diferencia, que es que aquí Gandalf no toma la decisión de ir por Moria, sino que no quiere ir, cuando en los libros dice vamos a ir por allí, porque no hay otra manera. Y en la película dice no, allí no, por favor. Y al final dice, bueno, venga, no tengo otro remedio. También es un poco un recurso para, oye, que esto es peligroso y que el jefazo, el más listo del lugar, no quiere ir. Y al final se demuestra por qué, porque hay un Balrog. El trayecto por Moria también se reduce, dura varios días, es una auténtica salvajada lo que dura aquello. En cuanto a distancia, en cuanto a profundidad, es una ciudad enana de verdad, una auténtica fortaleza subterránea. Y qué bien hecho está también. Qué espectacular está también cuando entran allí y es tan brutal. Es más rápido la batalla en aquella pequeña habitación en la tumba de Balin, con aquel troll que aparece, con el error de Pippin. También yo creo que aquí pues se mete mucho con Pippin, pero porque creo que es un personaje bastante ideal para ello, se presta a ello y poco a poco también eso le sirve para crecer como personaje. Y también es cierto que la batalla con el Balrog es una auténtica barbaridad, con el Bridge de Khazad-dûm, ¿no? Todo este tema musical, cómo van avanzando, una pasada. Y la reacción después de la caída de Gandalf, o sea, es una pasada. Y pronto ya estamos en una de las partes que en versión extendida tienen más sentido, que les añaden momentos importantes, que es los elfos del bosque oscuro. Los elfos del bosque, allí se encuentran en los Lórien, con sus ropas y sus lujos, y Gimli entra allí como diciendo, me cachis en la mar, en el lío que me he metido. Y es bastante interesante como esta parte que, una vez más, igual no tiene toda la relación del mundo con respecto a lo que es la trama, pero sirve para que los personajes y los lectores y los espectadores de la película tomen un respiro, conozcan a Galadriel, que me parece un personaje muy importante, ya la habíamos visto narrar y un momento con su anillo en el prólogo, pero creo que es importante también que allí tenga esa prueba que tiene. Es cierto que
hay cosas que, insisto, en la versión extendida se entienden mejor en esta parte y en toda la película, pero bueno, en esto en concreto creo que gana bastante. Pero es una parte de la película que sirve más, como digo, para pausar, reflexionar y analizar que para avanzar la trama, porque al final los personajes descansan y comparten, etc. Bueno, cuando parten de allí, por cierto, una pasada, el diseño, los ropajes de nuevo, qué bien está Galadriel, Cate Blanchett, una de las mejores actrices de la historia, y nos encontramos de nuevo en el río con aquella persecución de todos estos bichos que ha creado nuestro querido amigo Saruman, nuestro amigo y vecino Saruman. Bueno, ¿qué puedo decir también, no? Del diseño de estos bichos, como les llamo yo, porque son al final unos bichos. Estábamos acostumbrados a los orcos, pero claro, es que los Uruk-hai son todavía más feos y más desagradables. Bueno, los Uruk-hai contra unos poquitos de la Comunidad del Anillo que tienen que matarlos a montones, y la caída de Boromir. Decía antes que la caída de Boromir es... que el personaje de Boromir es realmente uno de los mejores para mí de la saga, sin duda alguna, pese a su pequeña participación en la primera película y ya. Aunque luego tiene una reaparición, pero vamos, ya sabéis. La cosa es que, precisamente, que llegue al punto de atacar al protagonista, uno de los protagonistas, a Frodo, y que llegue al punto de sacrificarse por los hobbits, me parece tan interesante. Me parece muy interesante porque además ni siquiera lo ven. Frodo no sabe lo que ha pasado porque él ha huido. Es decir, que es una película que al final, por muy maravillosa que sea, sí que se nota como parte 1 lo que he dicho antes, que podemos considerar la trilogía como una super película, porque al final son precisamente la diferenciación de las partes lo que hace que tenga un sentido la continuación. La Comunidad del Anillo acaba muy abierta. Abierta en canal, de hecho. Uno muerto, otro desaparecido en combate que se supone que está muerto, y los demás separados en 3 grupos. Es que es una movida. Entonces sí es verdad que la película es... primera parte, me explico. O sea, es una maravillosa introducción, es un maravilloso desarrollo, con esa reintroducción en Rivendell que ya empiezas la aventura, pasas por todos esos sitios y al final comienza lo que es la guerra, la batalla, ¿no? Con todos esos... No la batalla como tal, pero bueno, que comienza el conflicto porque tienes los grupos, tienes las separaciones. Entonces eso también me parece muy relevante. Bueno, es que para mí es uno de los grandes finales, con ese momento en el que Sam prácticamente se ahoga y Frodo le rescata, porque Sam es un personaje esencial. Es el amigo fiel que todos queremos. Sam es un ejemplo. Y está mal que digamos que Sam es un pesado o lo que sea. No, Sam es un tío fiel que ha prometido algo y que va a ayudar a su amigo barra amo barra jefe o lo que le considere, no lo sé, y arriesga su vida para ello. Ese final, llegando, ¿no?, al horizonte con aquel monte, me parece una auténtica pasada, con los otros 3 yéndose a cazar orcos, intentando, en fin, pues eso, salvar a Pippin y a Merry que han sido secuestrados. Es decir, que es algo verdaderamente interesante. Te deja ahí como, ¿pero qué pasa ahora? Y te invita a ver una segunda entrega, siendo consciente de que esto es un problema, de que esto es una situación mucho más grave de lo que parece, que no significa que van a empezar una aventura, se van a reunir y van a luchar y se acabó. Lo tiramos al fuego. Fin, ya está. No exactamente. Por lo tanto, creo que es un gran acierto el haber dividido la novela, como fue el caso de las publicaciones, en 3 partes, porque si no hubiera resultado muy muy difícil el poder haber adaptado, ¿no?, esto de forma adecuada. Así que creo que es una obra maestra del cine y creo que es una obra maestra de todo, o sea, de las obras en general del mundo artístico. Creo que la trilogía del Señor de los Anillos es una auténtica pasada. Y esta primera película es un ejemplo perfecto. Es que no hace falta ver la trilogía completa en versión extendida para disfrutarla, que es lo ideal. Pero ver las películas en versión cine, ver una escena, escuchar la banda sonora, incluso ver cómo se hicieron, es que ya te da una prueba, ¿no?, de lo maravillosa que es. Pero yo la Comunidad del Anillo la tengo muy honda dentro porque creo que es el ejemplo perfecto de lo que viene a ser una obra que te introduce en un mundo,
te presenta personajes, conflictos, poco a poco vas avanzando, la aventura perfecta, el grupo perfecto, los conflictos perfectos y encima, ostras, que hemos tenido una desbandada y ahora qué va a pasar. Es decir, es una película de aventuras prácticamente perfecta y lo destaco mucho y me parece que hay que verla ocasionalmente porque, bueno, esta y las otras dos, por supuesto, que nadie vea una y lo deje a medias. Huelga decir que ya lo hice en su día, pero lo vuelvo a hacer ahora, tanto en la crítica normal como en la macro review. El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, se lleva una A más. Y más que merecida, merecidísima para esta película fantástica, que está en el top 10 de mejores películas de la historia y además de forma completamente justificada. Bueno, chicas, chicos, ya sabéis que la próxima macro review de dentro de un mes va a ser sobre Las Dos Torres, la segunda película de la trilogía. Os invito a estar allí en el vídeo, en el canal, pero de aquí a entonces vamos a seguir publicando un montón de reviews, de críticas, de primeras reacciones y un montón de cosas más que interesantes que creo que van a resultar pues de vuestro agrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, os invito a permanecer en el canal o a uniros si estáis descubriéndolo en este vídeo. Muchas gracias como siempre por verlos, dejadme en los comentarios qué opináis de esta magnífica película, en todos los planos que queráis comentarlo, y os agradezco muchísimo que estéis por aquí una vez más. Hasta muy pronto, chao chao.